Un crimen de odio tiene como elemento principal el prejuicio. El prejuicio hacia algún grupo, colectivo o identidad. Puede ser un crimen de odio motivado porque la persona es gay o transexual o transgénero, como hemos visto en el caso del atentado de Orlando de esta semana. Puede ser también por un tema del género de la persona. Los feminicidios, por ejemplo, son crímenes de odio porque la persona es mujer. Puede ser por motivo de religión, cuando vemos la violencia que hay contra la población judía en algunas ciudades de Europa. Puede ser porque son inmigrantes. Pero digamos, el tema clave es que el crimen se produce porque esta persona pertenece a este grupo el cual el que comete el acto de violencia odia, o el nivel de ferocidad del crimen se comete por ese motivo. Entonces, por ejemplo, hay un caso muy emblemático en Estados Unidos que fue el de Matthew Shepard de los 90. Matthew era un chico que iba a la universidad y que un día es en una discoteca gay engañado por dos personas que querían asaltarlo para que se vaya con ellos. Entonces se va, en el camino lo asaltan, que era el objetivo principal, pero luego del asalto lo empiezan a golpear de manera salvaje y lo terminan atando a un lugar público en un descampado, donde finalmente Matthew Shepard días después muere. Entonces, digamos, había un fin de asaltar a alguien, sí, pero la idea de identificar un bar gay para realizarlo fue en base al prejuicio, y el nivel de ferocidad de cómo fue tratado, atacado y después asesinado o dejado para que muera, se debió a que Matthew era un chico gay. Entonces, esa es principalmente la diferencia entre un crimen de odio y un delito cualquiera. Y siempre se busca que haya una mayor atención hacia los crímenes de odio, porque cuando estos se producen, no solo atacan a la persona misma. Justamente como el motivo detrás de la ferocidad o de la existencia de este crimen está que pertenece a un colectivo, a un grupo en particular, al momento de atacarlo no solo atacan al individuo, atacan a todo el colectivo. Entonces, por ejemplo, cuando una persona gay es asesinada o violentada, o cuando se produce un atentado como el de Orlando, todas las personas gays nos sentimos también atacadas, porque finalmente sabes que pudiste haber sido tú. Y ese es el motivo por el cual el Estado tiene que luchar contra los crímenes de odio. La figura del crimen de odio como fenómeno no es ajena a nuestro país. En el último año se han producido por lo menos 9 crímenes de odio del cual haya registro, porque la persona era gay o trans. Y eso que en el Perú no existe un registro oficial de crímenes de odio, esto lo sabemos por el trabajo de organizaciones sociales. En el Perú también se discutió una ley de crímenes de odio hace unos años. Se llegó a aprobar el tema de que sea un agravante penal, o sea, que sea una mayor pena si es que el motivo del crimen es el prejuicio o la discriminación, pero lo que no se llegó a aprobar por expresa oposición del Congreso es que se incluye una lista de posibles causales de esa discriminación. ¿Por qué? Porque al momento de debatirse esto en el Congreso, los congresistas querían eliminar tanto orientación sexual como identidad de género como posibles causas de discriminación. Vale decir que alguien sea gay, lesbiana, bisexual o trans. Entonces, para evitar que se caiga todo el proyecto de crímenes de odio, decidió discriminación de cualquier índole. Pero es un problema porque hay temas que en la sociedad deben visibilizarse. Nuestros jueces, nuestros fiscales, nuestros policías todavía no están en la capacidad de entender a fondo qué es un crimen de odio y quiénes pueden ser víctimas de un crimen de odio. Por eso las leyes tienen que ser lo más claro, lo más explícito al momento de tratar esos temas. Y además no se trata solo de aumentar penas, se trata también de cómo prevenimos que estos crímenes se produzcan y también de generar registros e información oficial que permita justamente diseñar las mejores políticas públicas
para que los crímenes de odio no se den en nuestro país.